Jacob avanzaba ahora por un camino distinto. Había dejado atrás la casa de Labán, los años de trabajo duro y los acuerdos frágiles. El regreso a la tierra prometida estaba en marcha, pero el pasado aún lo esperaba al frente. Apenas comenzó el trayecto, Jacob tuvo un encuentro inesperado, mensajeros celestiales salieron a su encuentro. Aquella visión silenciosa fue una señal clara de que no estaba solo. El Dios que le había hablado en Betel seguía acompañándolo. Jacob llamó a aquel lugar con un nombre que recordaba esa verdad, un campamento de Dios, una presencia invisible que rodeaba su propio campamento. Sin embargo, la calma espiritual no eliminó la ansiedad humana. Jacob sabía que, más adelante, tendría que enfrentarse con Esaú. El recuerdo del engaño, de la bendición arrebatada y de la amenaza de muerte seguía vivo. Habían pasado muchos años, pero Jacob no sabía si el rencor de su hermano se había extinguido o si aún ardía con fuerza. Decidió enviar mensajeros delante de él para informar a Esaú de su regreso. Los mensajeros partieron hacia la región donde Esaú se había establecido. Cuando regresaron, trajeron una noticia inquietante: Esaú venía al encuentro de Jacob con 400 hombres. No había palabras adicionales, ni señales de intención. Solo ese número, suficiente para despertar el miedo más profundo. Jacob quedó paralizado. El pasado lo alcanzaba con fuerza. El temor se apoderó de él, pero no lo inmovilizó. Jacob actuó con cautela. Dividió a su gente, sus rebaños y sus posesiones en 2 campamentos, pensando que, si uno era atacado, el otro podría escapar. Aquella estrategia reflejaba tanto su prudencia como su vulnerabilidad. La fe convivía con el miedo, la promesa, con la inseguridad. Después de organizar todo, Jacob hizo algo que marcaba un cambio profundo respecto a su pasado: oró. No fue una oración superficial. Se dirigió al Dios de su padre Abraham y de su padre Isaac, recordando la promesa que había recibido. Reconoció su propia pequeñez y confesó que no era digno de todas las misericordias que había recibido. Recordó cómo había cruzado el Jordán solo, con nada más que su cayado, y ahora regresaba convertido en 2 campamentos. Suplicó protección, confesando su temor ante Esaú y apelando a la palabra divina que hablaba de bendición y descendencia. La oración de Jacob no fue una exigencia, sino un clamor humilde. Por primera vez, su fe se expresaba no como estrategia, sino como dependencia. El engañador aprendía a rendirse. Luego, Jacob preparó un regalo abundante para Esaú. Reunió cabras, ovejas, camellos, vacas y asnos, organizándolos en grupos separados. Dio instrucciones precisas a sus siervos para que los presentaran como un obsequio escalonado, con palabras de respeto y humildad. Esperaba que, al recibirlos uno tras otro, el corazón de Esaú se ablandara. Jacob no confiaba solo en la táctica, pero tampoco la despreciaba. Su fe ahora caminaba junto a la responsabilidad. Al caer la noche, Jacob llevó a su familia y a todo lo que poseía al otro lado del vado del río Jaboc. Se aseguró de que todos cruzaran. Luego, quedó solo. Esa soledad no fue casual. Era el momento decisivo, el umbral entre el pasado y el futuro, entre el miedo y la promesa. En la oscuridad, algo inesperado ocurrió. Un hombre luchó con Jacob. No fue un encuentro ceremonial, sino una lucha real, física y agotadora. Ninguno de los dos cedía. La noche avanzaba mientras ambos se enfrentaban en silencio, como si aquella lucha concentrara años de tensión interior. Jacob no luchaba solo con un adversario externo, luchaba con su propia historia. Cuando el adversario vio que no podía dominarlo, tocó la articulación de la cadera de Jacob, y ésta se dislocó. El dolor fue intenso, pero Jacob no soltó. Aferrado, herido, agotado, se negó a rendirse. Declaró que no soltaría a su oponente hasta recibir una bendición. Aquella frase revelaba el corazón transformado de Jacob: ya no buscaba la bendición mediante engaño, sino mediante perseverancia y entrega. El hombre le preguntó su nombre. Jacob respondió:
Decir su nombre era confesar su identidad, el que suplanta, el que se aferra al talón. Entonces vino la declaración que cambió todo. Ya no se llamaría Jacob, sino Israel, porque había luchado con Dios y con los hombres, y había prevalecido. No por fuerza, sino por dependencia. Jacob pidió conocer el nombre de su adversario, pero no lo recibió. En cambio, recibió la bendición. Comprendió entonces que había visto a Dios cara a cara y que su vida había sido preservada. Llamó a aquel lugar Peniel, porque allí su identidad había sido quebrada y reconstruida. El sol salió mientras Jacob cruzaba el vado. Caminaba cojeando, marcado para siempre por el encuentro. Aquella cojera no era una derrota, era un recordatorio. Jacob ya no avanzaría apoyado solo en su astucia. Cada paso le recordaría que la bendición verdadera nace del encuentro con Dios. Génesis 32 es un capítulo de transformación profunda. Jacob pasa de la estrategia a la rendición, del miedo a la intercesión, de la huida al enfrentamiento. Antes de encontrarse con Esaú, se encuentra con Dios. Antes de reconciliarse con su hermano, su identidad es redefinida. Este capítulo enseña que el camino hacia la promesa suele pasar por noches oscuras, luchas internas y encuentros que nos dejan marcados. Dios no elimina el conflicto, lo usa para formar el carácter. Jacob entra a la noche como fugitivo temeroso y sale al amanecer como Israel, bendecido y transformado. La historia queda suspendida en expectativa. El encuentro con Esaú aún no ha ocurrido, pero Jacob ya no es el mismo. La bendición que recibió en la oscuridad lo prepara para enfrentar la luz del día. El Dios que lucha con el ser humano no lo destruye, lo transforma. Y en esa transformación, la promesa avanza con pasos firmes, aunque cojos, hacia su cumplimiento.